¿Sabías que el mayor intelecto que jamás ha caminado por los pasillos de la cristiandad, aquel cuya mente era una catedral de lógica y cuya pluma dictaba el ritmo de la fe para papas, reyes y emperadores, llegó a un punto de ruptura tan absoluto que el silencio se convirtió en su única oración? Existe un enigma que los tratados de teología apenas se atreven a rozar. Un secreto que se oculta tras las sombras de los pesados volúmenes de la Summa Theologiae y que ocurrió en el crepúsculo de una vida dedicada a capturar lo inefable en el pergamino. El 6 de diciembre de 1273, en la ciudad de Nápoles, el sol se filtraba de manera inusual a través de los altos ventanales de la capilla de San Nicolás en el convento dominico, dibujando motas de polvo que danzaban como átomos de luz en el aire gélido del invierno italiano. Allí, un hombre de hombros anchos y mirada serena, un gigante conocido como el Buey Mudo, se encontraba celebrando la misa con la misma devoción que había marcado sus décadas de servicio. Pero en un instante que la historia no puede registrar con precisión cronológica, el tiempo mismo pareció detenerse para Tomás de Aquino. Imaginad el sonido del silencio absoluto en una iglesia de piedra fría, el olor penetrante de la cera de abeja quemada y el incienso antiguo que se aferra a las paredes de roca húmeda. Y en medio de esa atmósfera cargada de sacralidad, ved a Tomás quedar suspendido en un éxtasis que no era de este mundo. Sus manos, aquellas que habían sostenido la pluma para escribir millones de palabras destinadas a explicar la esencia de Dios, comenzaron a temblar bajo el peso de una revelación que las palabras no podían sostener. Lo que vio en aquel momento no fue simplemente una idea o una conclusión lógica. Fue un encuentro directo con la realidad no creada. Una visión tan aterradora por su belleza y tan majestuosa por su infinitud, que todo el conocimiento acumulado durante su vida se desmoronó como un castillo de naipes ante un huracán de gloria divina. Al terminar la misa, aquel hombre que solía dictar a 3 secretarios a la vez, aquel que nunca dejaba un cabo suelto en sus argumentos, simplemente dejó caer la pluma. El crujido de la madera del escritorio, el olor de la tinta fresca que se secaba sin ser usada y el roce del pergamino virgen fueron los únicos testigos de su renuncia. Cuando su fiel secretario y confidente, Reginaldo de Piperno, se acercó con el corazón angustiado al ver que su maestro ya no escribía, Tomás le miró con ojos que aún reflejaban el resplandor de un incendio místico y pronunció aquellas palabras que han resonado a través de los siglos como el mayor acto de humildad intelectual de la historia. Todo lo que he escrito es como paja comparado con lo que se me ha revelado. Ved la magnitud de esta declaración. Un hombre que había construido un monumento de pensamiento que todavía hoy sostiene la doctrina católica, comparando su obra maestra con la maleza seca que se quema y desaparece en un suspiro. ¿Qué fue lo que vio realmente este genio en la frontera entre la razón y el abismo? ¿Qué presencia le obligó a sellar sus labios y a rechazar el dictado de sus últimos capítulos? Quédate conmigo en este viaje por los pasillos oscuros de la historia y el alma, suscríbete a este canal y prepárate para sumergirte en el misterio de un silencio que vale más que 1000 bibliotecas. Porque hoy vamos a descubrir la verdad oculta tras el momento en que la luz de la razón se apagó, para dejar paso a la luz de la eternidad. Para comprender este momento de quiebre, debemos primero oler el ambiente de aquel Nápoles medieval, donde el aire estaba cargado con la sal del mar Tirreno y el humo de las chimeneas de las tabernas, un contraste violento con la paz monástica donde Tomás consumía sus noches a la luz de una sola vela, cuya llama vacilante proyectaba sombras monstruosas en las paredes de su celda. Tomás no era un hombre de visiones fáciles, era un hombre de silogismos, de definiciones cortantes y de una disciplina férrea que le permitía pasar días enteros absorto en la contemplación de la verdad sin apenas probar bocado. Imaginad la textura del pergamino áspero bajo sus dedos, el sonido rítmico de la pluma de ave rasgando la superficie, el peso del hábito de lana blanca que le envolvía mientras su mente ascendía por las jerarquías angélicas buscando definir el ser. Durante años su vida fue un tejido de palabras, una arquitectura de conceptos donde cada pregunta recibía una respuesta y cada duda era aplastada por la fuerza de la lógica. Pero aquel 6 de diciembre algo cambió. El aire en la capilla de San Nicolás se volvió denso, casi sólido, como si la atmósfera misma estuviera saturada de una presencia eléctrica. Tomás, de pie ante el altar, sintió que el velo que separa el mundo visible del invisible se volvía transparente.
no gradualmente, sino con la violencia de un rayo que desgarra el cielo. La luz que le envolvió no era la luz del sol napolitano, era una claridad uncreated, una luz que no proyectaba sombras porque nacía del centro mismo de la existencia. Ved sus ojos, cansados por años de estudio bajo la luz de las lámparas de aceite, ahora dilatados por una visión que amenazaba con incinerar su alma misma. En ese instante la lógica se volvió muda y la teología se convirtió en ceniza. Tomás comprendió que intentar explicar a Dios con palabras humanas era como intentar vaciar el océano en un pequeño pozo cavado en la arena con una cuchara de madera. El sentimiento de insignificancia debió de ser total, una aniquilación del ego intelectual que pocos hombres han experimentado. Imaginad el frío de la piedra contra sus rodillas mientras caía en un estado de estupor místico, su respiración agitada en el silencio sepulcral del templo, y la sensación de que su propio corazón era demasiado pequeño para contener el océano de amor y poder que se derramaba sobre él. Cuando Reginaldo intentó instarle a continuar la Suma, esa obra que faltaba por concluir sobre los sacramentos, Tomás se sintió como si le pidieran pintar el sol con un trozo de carbón sucio. El rechazo fue absoluto. La paja de la que hablaba no era un insulto a su obra, sino una comparación de escalas. Si su obra era una vela, la visión era el sol de mediodía. Si su obra era una gota de rocío, lo que vio era el abismo del mar. Es un secreto que los teólogos a menudo pasan por alto porque es incómodo admitir que el mayor defensor de la razón terminó su vida rindiéndose ante lo irracional de la gloria divina. Es el silencio más ruidoso de la historia, una negación que afirma la inmensidad de lo que está por venir. Acompáñame mientras desentrañamos cada detalle de este viaje, desde los conflictos familiares que casi destruyen su vocación en su juventud, hasta este éxtasis final que le dejó a las puertas de la muerte. Porque la historia de Tomás de Aquino no es solo la historia de un libro, es la historia de un hombre que se atrevió a mirar al sol y al quedar ciego de luz, descubrió la verdadera visión. Siente el peso de la historia, el aroma del aceite de las lámparas, el frío de los claustros de mármol y la inquietante paz de un genio que, tras haberlo dicho todo, comprendió que lo más importante solo se puede decir con el silencio. Suscríbete ahora, pues este es solo el prólogo de una vida que desafió las fronteras de lo posible y que hoy, más que nunca, nos invita a preguntarnos, ¿qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar? ¿Qué verdad aguarda a aquellos que, como Tomás, están dispuestos a llamar paja a sus mayores logros por un solo instante de contacto con lo divino? La historia de Tomás de Aquino es una epopeya de la mente que termina en el corazón. Un drama de proporciones cósmicas donde la inteligencia humana llega a su límite y se inclina ante el misterio. Cada detalle de su celda, cada sombra en su escritorio, cada suspiro de Reginaldo nos cuenta una parte de este secreto. No permitas que esta historia se pierda en el ruido del mundo moderno. Detente, respira el incienso de los siglos y descubre conmigo por qué el buey mudo finalmente guardó silencio y qué es lo que ese silencio tiene que decirte hoy a ti sobre tu propia búsqueda de la verdad. En las próximas entregas analizaremos cómo fue secuestrado por su propia familia para evitar que fuera monje, cómo una prostituta fue enviada a su celda para tentarle y cómo él la expulsó con un tizón ardiendo antes de que los ángeles le ciñeran un cinturón de castidad perpetua. Veremos la lucha entre emperadores y la Iglesia por poseer su mente y finalmente nos sumergiremos en los detalles de su muerte en la abadía de Fossanova, donde, debilitado por el viaje y la visión, entregó su espíritu mientras el mundo exterior seguía ignorando que su pluma se había secado para siempre. Prepárate, porque esta no es una biografía común. Es un viaje místico a las profundidades del ser, un relato épico de valentía intelectual y rendición espiritual. El buey mudo ha bramado a través de sus libros durante 800 años, pero hoy queremos escuchar el sonido de su silencio. ¿Estás listo para saber qué hay detrás del velo? Suscríbete y no te pierdas ni un segundo de esta transformación asombrosa que nos recuerda que al final del camino, todos nuestros tesoros terrenales, incluso los más sagrados, son solo paja ante la luz del Rey Eterno. La pluma ha caído, el tintero se ha volcado, pero la historia apenas comienza a brillar con una luz que no se apaga. Sigue con nosotros, pues la paja está a punto de arder con el fuego del cielo. Al sumergirnos más profundamente en este instante, imaginad la mano de Tomás, grande y pesada, acostumbrada a la fricción constante del cálamo, ahora reposando inerte sobre su regazo.
El aroma en la habitación es de humedad y de libros viejos, un perfume que se ha convertido en su propia piel. Cada estantería en su escritorio parece vibrar con la tensión de lo que él ya no puede decir. Tomás, el hombre que armonizó la fe con la razón, el discípulo de Alberto Magno, el genio que se enfrentó a los averroístas en París, ahora es solo un niño asombrado ante el abismo. Sus pensamientos, antes ordenados como las legiones de Roma, ahora fluyen sin forma, disueltos en la inmensidad de la caridad divina. El frío del invierno napolitano golpea los cristales, pero él siente un calor interno que no emana de la chimenea. Es el calor del espíritu, una llama que ha consumido su lógica y ha dejado en su lugar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Reginaldo, desesperado, le suplica: «Maestro, por el amor de Dios, terminad la obra por la que el mundo os recordará». Pero Tomás, con una voz que parece venir de una montaña lejana, responde con una suavidad que desgarra el aire: «No puedo, Reginaldo, porque todo lo que he escrito es paja». En ese momento, la Summa Theologiae, ese monumento de la inteligencia humana, dejó de ser un fin y se convirtió en un medio superado. Cada sombra en el rincón de su estudio, cada mota de polvo en los rayos de luz, cada latido de su corazón cansado, todo apuntaba hacia esa verdad que no puede ser escrita. Esta es la historia del fin de la palabra y el comienzo del verbo. Suscríbete para descubrir cómo este silencio transformó a la Iglesia y cómo incluso hoy el buey mudo sigue guiándonos a través del misterio de su renuncia final. La gloria está en los detalles, en el roce de su lana contra el suelo, en el olor del aceite de oliva de la lámpara, en el eco de sus pasos en el claustro vacío. No te pierdas la verdad que se esconde detrás de la paja. El viento de la Baja Edad Media soplaba con una ferocidad aristocrática sobre las almenas de piedra gris del castillo de Rocaseca, una fortaleza inexpugnable que se alzaba como un puño de roca sobre el valle del Liri, en el reino de Sicilia. Era el año 1225, y el aire en aquellas estancias elevadas estaba cargado con el aroma del humo de las antorchas, el olor a cuero viejo de las armaduras, y la fragancia sutil del romero y la lavanda que crecían en las grietas de la muralla. En este escenario de poder absoluto y linajes guerreros, nació un niño destinado a ser el arquitecto del pensamiento cristiano, pero cuyo destino inicial estaba trazado con hilos de seda, oro y ambición política. Los condes de Aquino, una de las familias más poderosas y temidas de Europa, no buscaban un santo, buscaban un estratega, un pilar que sostuviera el prestigio de su sangre. Tomás nació en la penumbra de una cámara señorial, donde el frío de la piedra era combatido por pesados tapices que narraban glorias militares. Desde su primer aliento fue envuelto en linos finos, rodeado por el murmullo de sirvientes y el brillo metálico de las espadas de sus hermanos, hombres de hierro que servían al emperador Federico II. Su padre, Landulfo, conde de Aquino, veía en el pequeño Tomás la pieza perfecta para un tablero de ajedrez eclesiástico. La meta era clara. Tomás debía convertirse en el abad de Montecassino, el monasterio más rico y prestigioso de la cristiandad, una posición que le otorgaría el poder de un príncipe y la riqueza de un reino. Imaginad al joven Tomás recorriendo los pasillos de Rocaseca, un adolescente de complexión masiva, hombros anchos y una lentitud de movimientos que muchos confundían con torpeza. El sonido de sus pasos sobre el mármol era pesado, rítmico, casi telúrico. Mientras sus hermanos se entrenaban en el patio de armas, haciendo chocar el acero y gritando órdenes bajo el sol ardiente de Italia, Tomás permanecía en las sombras de la biblioteca o en el silencio de la capilla. Sus ojos, grandes y profundos como pozos de agua tranquila, observaban el mundo con una intensidad que incomodaba a sus pares. No hablaba por hablar. Su silencio era un océano en el que se gestaban tormentas de pensamiento que nadie alcanzaba a sospechar. Fue en este periodo cuando sus compañeros de estudio comenzaron a llamarlo, con un desdén teñido de burla, el buey mudo. Veían en él un gigante silencioso, un ser que parecía procesar la realidad a una velocidad distinta, casi vegetal. Pero tras esa fachada de calma imperturbable, ardía un incendio. Tomás no preguntaba por las fronteras de los feudos ni por los impuestos de las cosechas. Su pregunta, la que repetía a sus maestros desde niño con una seriedad que helaba la sangre, era siempre la misma. «Quid est Deus?» ¿Qué es Dios?
El aroma de los banquetes en Rocaseca era opulento, carnes asadas con especias traídas de Oriente, vinos densos que manchaban las copas de plata y el olor dulce de las frutas maduras. Tomás se sentaba a la mesa de su familia, pero su mente estaba lejos, habitando los desiertos de la metafísica. El lujo le pesaba. Sentía que las sedas de su estatus eran cadenas que le impedían ascender hacia la verdad pura. A los 14 años, fue enviado a la Universidad de Nápoles, un hervidero de ideas donde el aire olía a mar, a salitre y al sudor de miles de estudiantes que discutían sobre Aristóteles y Averroes en las plazas públicas. Allí, lejos de la vigilancia opresiva de su madre, la poderosa Teodora, Tomás descubrió algo que cambiaría el curso de la historia: la orden de los predicadores, los dominicos. Ved el contraste. Por un lado, la visión de su familia. Tomás, vestido con ricas pieles, coronado con la mitra de abad, gobernando tierras y hombres desde la cima de un monasterio fortaleza. Por otro lado, la realidad que Tomás eligió: la Orden de Santo Domingo, un grupo de frailes mendicantes que vestían lana basta de color blanco y una capa negra, hombres que no poseían nada, que caminaban descalzos por los caminos polvorientos y que dependían de la limosna para comer. Para la aristocracia de los Aquino, esto no era solo una desobediencia, era una obscenidad, un suicidio social. Ver a un hijo de los condes de Aquino pidiendo pan por las calles de Nápoles era una mancha que ninguna sangre podía lavar. El momento de la decisión definitiva ocurrió en la penumbra de un rincón de Nápoles, donde el olor a pescado podrido de los muelles se mezclaba con el incienso de las iglesias pequeñas. Tomás sintió el llamado de la verdad, no en la comodidad del poder, sino en la radicalidad de la pobreza. El buey mudo finalmente tomó una determinación que bramaría a través de los siglos. Rechazó la mitra, rechazó las riquezas de Montecassino y se arrodilló ante el prior de los dominicos para pedir el hábito de lana cruda. Imaginad la textura de esa lana contra su piel, acostumbrada a los tejidos más finos de Italia. Era áspera, irritante, un recordatorio físico de su ruptura con el mundo. Al ponerse la capa negra de los predicadores, Tomás de Aquino enterró al aristócrata y dio a luz al buscador de la verdad. La noticia llegó a Rocaseca como un rayo. Teodora de Aquino, una mujer cuya voluntad podía doblegar ciudades, no estaba dispuesta a permitir que su hijo menor se convirtiera en un pordiosero con hábito. El orgullo de los Aquino fue herido de muerte. El sonido de los cascos de los caballos golpeando el suelo empedrado del castillo anunció la partida de sus hermanos hacia el sur. Tenían órdenes claras: capturar a Tomás, arrancarle aquel hábito infame y traerlo de vuelta a casa, incluso si tenían que arrastrarlo por el lodo. Tomás, el gigante silencioso, comenzó su huida hacia París, pero fue interceptado en el camino por sus propios hermanos, hombres armados hasta los dientes que no dudaron en usar la violencia contra su propia sangre. Sentid el frío del metal de las armaduras de sus hermanos mientras rodeaban al fraile indefenso. El olor al sudor de los caballos y al polvo del camino saturaba el aire, mientras Tomás era forzado a subir a un corcel de guerra. Fue llevado de vuelta a las tierras de su familia, no como un hijo pródigo, sino como un prisionero de honor. Fue encerrado en una torre del castillo de Monte San Giovanni, una prisión de piedra donde el tiempo se medía por el movimiento de las sombras en el suelo. Durante meses, Tomás fue sometido a una guerra de desgaste psicológico. Su familia le traía ropas de seda, le ofrecía banquetes, le recordaba su deber para con su linaje. Sus hermanos, desesperados por su terquedad, llegaron incluso a meter en su celda a una mujer de belleza provocativa, una tentación carnal destinada a quebrar su voto de castidad y con ello su resolución de ser monje. Imaginad la escena en la pequeña estancia de la torre. El olor a perfume barato y el susurro de las ropas de seda de la mujer contrastaban con la figura masiva de Tomás, que permanecía en un rincón con el rosario en la mano y la mente fija en el crucifijo. El silencio del buey mudo se volvió aterrador. Cuando la mujer se acercó para tentarlo, el gigante no vaciló. Se levantó y con un movimiento que nadie esperaba agarró un tizón ardiendo de la chimenea. El olor a leña quemada y el calor del fuego llenaron la habitación mientras Tomás marcaba con el tizón una cruz en la puerta de madera, ahuyentando a la tentadora con una furia divina que emanaba de sus ojos.
Aquel fue el momento en que su familia comprendió que no estaban ante un joven confundido, sino ante una fuerza de la naturaleza que nada podía detener. Tomás pasó su cautiverio estudiando la Biblia de memoria y escribiendo tratados de lógica en los márgenes de los libros que lograba conseguir. El sonido del viento aullando en las rendijas de la torre era su única compañía. La lana de su hábito, que se negaba a quitarse, se volvió sucia y desgastada, pero para él era más preciosa que la púrpura imperial. El buey mudo estaba arando el campo de su propio espíritu en la soledad de la celda. Finalmente, viendo que la presión era inútil, sus hermanas, conmovidas por su piedad, le ayudaron a escapar. En la oscuridad de una noche sin luna, el gigante fue descendido por una ventana mediante cuerdas, como un fardo de fe, hacia los brazos de sus hermanos dominicos que le esperaban en la base de la muralla. Aquel escape no fue solo una huida física, fue el nacimiento definitivo de Santo Tomás de Aquino como el Doctor Angélico. Dejó atrás el apellido Aquino como un título de nobleza para convertirlo en un sinónimo de sabiduría eterna. El joven que prefirió la pobreza a la gloria, la verdad al poder y el silencio a la charlatanería, estaba listo para sacudir los cimientos del mundo intelectual en París y Colonia. La paja de la que hablaría años más tarde comenzó a cosecharse en aquellos años de lucha, cuando comprendió que seguir a Cristo significaba renunciar a las sedas de la tierra para vestirse con la lana del cielo. Imaginad la textura del camino que ahora recorría Tomás ya libre hacia el norte de Europa. Sus pies, que deberían haber calzado sandalias de cuero fino, ahora sentían el rigor de la tierra y la humedad de los valles. Pero su mente estaba en otra parte. Cada paso era un silogismo, cada respiración una oración. El olor de los bosques de los Alpes, el frío que calaba los huesos en los pasos de montaña, nada de eso le distraía de su objetivo: llegar a Colonia para estudiar bajo el gran Alberto Magno. Alberto, un hombre de ciencia y mística, fue el único que reconoció de inmediato que el silencio de Tomás no era vacío, sino plenitud. Cuando los demás alumnos se reían de aquel joven corpulento que apenas abría la boca en clase, Alberto sentenciaba el futuro con una precisión profética. Ustedes lo llaman el buey mudo, pero yo les digo que cuando este buey brame, su voz se escuchará en los cuatro confines de la tierra. El bramido de Tomás no fue un grito de guerra, sino un flujo constante de claridad intelectual. Se convirtió en el hombre que tomó la razón humana y la puso al servicio de la fe, demostrando que Dios no solo es sentido por el corazón, sino también comprendido por la inteligencia. Vedlo ahora en las aulas de la Sorbona en París, rodeado de cientos de mentes brillantes que quedaban mudas ante su capacidad para desentrañar los misterios más oscuros. El aire olía a tinta fresca, a pergamino nuevo y al humo de las lámparas que iluminaban las disputas académicas. Tomás, con su hábito dominicano siempre impecable en su sencillez, se alzaba como una montaña de calma en medio de las tormentas teológicas. Su voz, profunda y pausada, resonaba en las bóvedas góticas, poniendo orden en el caos del pensamiento medieval. Pero a pesar de su fama creciente, a pesar de que el rey San Luis de Francia buscaba su consejo y de que los papas le escribían pidiendo orientación, Tomás nunca dejó de ser aquel niño que preguntaba ¿qué es Dios? El lujo de las cortes reales le producía la misma indiferencia que las celdas de la torre en roca seca. Se decía que en medio de los banquetes reales, Tomás podía quedar absorto en una reflexión teológica, olvidando por completo dónde estaba, hasta que un golpe en la mesa le devolvía a la realidad. Su mente habitaba en la región de la luz pura, donde las formas y las esencias se encuentran con su creador. El buey mudo estaba arando un campo inmenso. Su obra, la Summa Theologiae, crecía página tras página, intentando capturar la totalidad de la realidad divina y humana. Cada capítulo era una piedra en una catedral de palabras. Pero el secreto de su vida, lo que realmente le movía, no eran los libros, sino lo que ocurría en el silencio de la noche ante el sagrario. El olor del incienso frío en las capillas vacías, el goteo de la cera en los candelabros, el roce de sus manos contra el altar. Se cuenta que en Nápoles un hermano le vio levitar mientras oraba frente a un crucifijo y escuchó una voz que salía de la madera herida. «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres?» Y la respuesta del buey, la respuesta que define su santidad, fue un susurro que todavía hoy hace temblar las bibliotecas del mundo. «Nil nisi te, Domine». Nada sino tú, Señor.
Esta es la paradoja del genio de Aquino. El hombre que lo explicó todo llegó a comprender que nada es suficiente. El joven que escapó de un castillo para ser mendigo terminó su vida comprendiendo que hasta su propia genialidad era una forma de mendicidad ante la inmensidad de Dios. El buey mudo bramó, sí, pero su bramido final fue el silencio de la paja quemada por el fuego de la gloria. Vedlo ahora, caminando hacia Fosanova, cansado, con el cuerpo agotado por el peso de una mente que nunca descansó, preparándose para la visión definitiva que dejaría su pluma seca para siempre. La seda que rechazó en su juventud fue reemplazada por la luz del Verbo, una luz que no se puede escribir, que solo se puede vivir. Siente la piedra fría bajo tus manos, huele el aceite de la lámpara que se apaga, escucha el roce del pergamino que se cierra. La historia de Tomás de Aquino es el viaje de una mente que buscó el límite de la razón y al encontrarlo, saltó al abismo de la fe. No es solo un relato de libros antiguos, es la crónica de una sed infinita que solo se sació cuando el buey mudo dejó de hablar para empezar a ver. Cada detalle de su vida, desde los tapices de roca seca hasta el hábito blanco manchado por el polvo del camino, nos recuerda que la verdadera grandeza nace de la renuncia y que el silencio más profundo es aquel que nace de haber encontrado la verdad cara a cara. El mundo puede ofrecer castillos y sedas, pero Tomás nos enseña que el alma solo encuentra descanso en la lana ruda del servicio y en la paja humilde de la contemplación. Quédate con esta imagen, el gigante de Dios solo en su celda, dejando caer el cálamo porque ha visto que Dios es más grande que cualquier explicación. Y en ese silencio, en esa paja, está el secreto más grande de la historia de la Iglesia. El estruendo de los cascos de los caballos sobre el puente levadizo de roca seca no era el sonido de un regreso triunfal, sino el de una cacería fratricida que había culminado en la captura de un alma indomable. Tomás, el joven gigante que había osado desafiar el mandato de la sangre por el mandato del Verbo, se encontraba ahora prisionero de su propio linaje. Sus hermanos, Landulfo y Reinaldo, hombres cuyas manos estaban endurecidas por el frío acero de las espadas y el roce constante de las bridas de cuero, no podían concebir que aquel buey de su misma casta prefiriera la mendicidad dominicana a la púrpura de Montecassino. Con una violencia que solo la desesperación del orgullo herido puede engendrar, lo arrastraron hacia las entrañas del castillo de Monte San Giovanni, una fortaleza que se erguía como un colmillo de piedra sobre las colinas de la Campania. Allí, en lo más alto de una torre cuya silueta recortaba el cielo como una advertencia sombría, Tomás fue arrojado a una celda que debía ser su tumba espiritual o el crisol de su rendición. Imaginad el aire en aquella torre. Era una mezcla estancada de polvo ancestral, el olor metálico de la humedad que se filtraba por las rendijas de los muros y el aroma acre de las lámparas de aceite que apenas lograban disipar las sombras que se agazapaban en las esquinas. La piedra de las paredes, de un gris sepulcral, se sentía bajo los dedos de Tomás como el tacto de un mundo que intentaba devorarlo. El suelo, cubierto por una capa de paja vieja que exhalaba un perfume a descomposición y olvido, era el único lecho para un hombre que había nacido para los brocados y las sedas. El sonido del mundo exterior llegaba hasta él como un susurro lejano y distorsionado. El graznido de los cuervos que anidaban en las almenas, el silbido del viento cortante que aullaba a través de la única y estrecha aspillera, y el eco rítmico de los pasos del guardia que, tras la pesada puerta de roble reforzada con hierro, marcaba la duración de su cautiverio. Durante meses el cautiverio de Tomás no fue solo físico, sino una guerra psicológica de una intensidad asfixiante. Sus hermanos, con una crueldad disfrazada de preocupación familiar, le visitaban para recordarle la vergüenza que su elección traía al nombre de los Aquino. Le hablaban de la gloria militar que estaba desperdiciando, de la influencia política que podría haber ejercido y de las lágrimas de su madre, Teodora, que lloraba por un hijo que, según ella, se había vuelto loco por el exceso de libros y la falta de juicio. Pero el buey mudo permanecía imperturbable. En la soledad de la torre, Tomás convirtió el silencio en un arma. Su mente, una maquinaria de precisión divina, no se detenía ante los insultos ni se quebraba ante las súplicas. Recitaba los salmos de memoria, reconstruía los silogismos de Aristóteles en las paredes de su memoria y oraba con una intensidad tal que el frío de la celda parecía retroceder ante el calor de su espíritu.
Viendo que el aislamiento y las palabras fallaban, la familia Aquino, en un acto de desesperación final y perversidad refinada, decidió lanzar un ataque al único flanco que creían vulnerable: la carne. Imaginad el plan gestado en los salones oscuros del castillo, entre copas de vino denso y el humo de las chimeneas. Si no cede ante la razón, pensaron, cederá ante el deseo. Fue una tarde de luz mortecina, cuando las sombras en la torre se alargaban como dedos negros, cuando la puerta de la celda se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. Por ella entró no un guardia, ni un hermano, sino una mujer cuya belleza había sido comprada para ser un instrumento de perdición. El ambiente de la celda cambió en un segundo. El olor a piedra húmeda fue sofocado por un perfume exótico y denso, una mezcla de almizcle, jazmín y especias orientales que flotaba en el aire como una red invisible. El susurro de sus ropas de seda, de un color carmesí que insultaba la castidad de las paredes blancas, era un sonido serpenteante y seductor. La mujer se movía con una lentitud calculada, dejando que la luz vacilante de la lámpara de aceite jugara con las curvas de su figura y el brillo de sus joyas. Sus ojos, cargados de una promesa carnal tan antigua como el pecado, buscaron la mirada del joven fraile. Tomás, sentado en un banco de piedra, sintió la invasión de aquel aroma que era el perfume del mundo que él había jurado abandonar. La tentación no era solo la mujer, era el alivio de la soledad, era el calor humano en una torre de hielo, era la posibilidad de rendirse y volver a la comodidad de una vida sin luchas. Pero en aquel momento, el buey mudo bramó desde lo más profundo de su ser. Un fuego más antiguo y poderoso que el deseo carnal se encendió en sus pupilas. No hubo duda, no hubo vacilación en sus movimientos masivos. Se puso de pie, su sombra proyectándose gigante sobre las paredes de la torre, y se dirigió a la chimenea donde unos troncos de pino crepitaban con un resplandor anaranjado. El sonido del fuego era un lenguaje de purificación. Con una mano que no tembló ante el calor abrasador, Tomás agarró un leño grueso, un tizón cuyo extremo estaba vivo en llamas rojizas y chispas que saltaban como estrellas furiosas. El olor a madera quemada y resina hirviendo llenó la estancia en un instante. La mujer, al ver la determinación aterradora en el rostro del monje y el hierro incandescente en su mano, retrocedió con un grito que se ahogó en su garganta. El miedo a la santidad es más penetrante que el miedo a la espada. Tomás no dijo una palabra, pero el gesto de blandir aquel fuego sagrado fue suficiente para que la tentadora huyera, sus sedas crujiendo contra los muros mientras desaparecía por el pasillo. Tomás, solo de nuevo, pero con el corazón ardiendo en una santa indignación, se acercó a la puerta de madera. Con el tizón aún humeante comenzó a trazar con fuerza una cruz en la superficie de roble. El sonido de la madera carbonizándose bajo el calor del tizón, el humo blanco que se elevaba en espirales hacia el techo y el calor que emanaba de la señal sagrada, marcaron la frontera definitiva entre él y el mundo. Aquella cruz negra grabada en el umbral de su cautiverio era el sello de su victoria. Exhausto, Tomás cayó de rodillas. El esfuerzo físico y espiritual le había dejado al borde del colapso. En el silencio absoluto que siguió a la batalla, comenzó a orar con lágrimas que surcaban su rostro joven y cansado. Imploró a Dios un don que pocos hombres se atreven a pedir con tal sinceridad: el don de la castidad perpetua, la seguridad de que su mente y su cuerpo serían siempre un templo consagrado únicamente a la sabiduría. El aroma a leña quemada aún persistía, mezclándose con el sudor de su lucha. Fue entonces cuando la atmósfera de la torre sufrió una transformación mística. La oscuridad de la noche, que se filtraba por la aspillera, fue de repente eclipsada por una claridad que no procedía de lámpara alguna. No era una luz blanca, sino una incandescencia dorada, tan pura que el ojo humano apenas podía sostenerla. El frío de la piedra desapareció, reemplazado por un calor suave y reconfortante que parecía emanar del centro mismo de la creación. Dos figuras de una belleza inefable, con vestiduras que parecían tejidas con hilos de relámpagos y alas que vibraban con el sonido de 1000 arpas, se manifestaron en la celda. Eran los ángeles de Dios, enviados para coronar la victoria del buey mudo. Tomás sintió que el tiempo se detenía. El aroma que ahora inundaba la estancia era indescriptible, una fragancia de flores celestiales que no crecen en la tierra, una mezcla de lirios eternos y luz líquida.
Los ángeles se acercaron al joven dominicano y con movimientos llenos de una gracia sobrenatural, le ciñeron a la cintura un cordón de una blancura inmaculada. Al contacto con su piel, Tomás sintió una descarga de pureza que recorrió sus venas como agua helada, extinguiendo para siempre cualquier incendio de concupiscencia terrenal. El dolor físico del cinturón apretándose fue real, un recordatorio de que la santidad tiene un precio de sacrificio, pero el alivio espiritual fue infinito. El ceñidor no era de este mundo, era un vínculo eterno que le unía a la pureza de los coros celestiales. Aquella noche, la torre de Monte San Giovanni dejó de ser una prisión para convertirse en un santuario. La paja sucia del suelo pareció transformarse en el mármol de un altar. Tomás de Aquino ya no era un cautivo de sus hermanos, sino un prisionero de la caridad divina. La familia Aquino, al ver la señal de la cruz quemada en la puerta y el aura de majestad inviolable que ahora rodeaba a Tomás, comprendió finalmente la magnitud de su derrota. El mundo había intentado encadenar a un gigante, pero el gigante había encontrado en sus cadenas la libertad del cielo. El buey mudo había arado el surco de la pureza y de aquel surco nacería la suma que iluminaría al mundo. Siente el peso del cinturón invisible que Tomás llevó hasta su tumba. Huele el aroma de la paja que se convirtió en incienso y escucha el silencio de los ángeles que velaron su sueño aquella noche. La batalla de la torre fue el preludio de una vida donde la razón no se separaría jamás de la santidad. Cada mota de polvo que ahora caía en la celda brillaba con el reflejo de la gloria. Tomás estaba listo. Sus hermanos podrían retener su cuerpo, pero su alma ya habitaba en las alturas de la verdad, en un lugar donde la paja del mundo se consume ante el fuego eterno del amor de Dios. La torre, testigo de la tentación vencida, quedó grabada en la historia no como una ruina de poder aristocrático, sino como el primer peldaño de la escalera que llevó al doctor angélico al corazón de la eternidad. El invierno de 1273 se arrastraba con una pesadez húmeda sobre los callejones empedrados de Nápoles, una ciudad donde el aroma a salitre del mar Tirreno se mezclaba con el humo de las hogueras de las tabernas y el hedor dulce de los mercados de especias. En el corazón de esta urbe vibrante y ruidosa, el convento de San Domenico Maggiore se erguía como un oasis de silencio gótico, un refugio de piedra y sombra donde los hombres de hábito blanco y negro buscaban la verdad más allá del ruido del mundo. Allí, en la capilla de San Nicolás, el aire estaba saturado de una sacralidad que se podía sentir en la piel. Era un frío punzante, cargado de la fragancia rancia del incienso depositado durante siglos en los poros del mármol y el olor denso del aceite de oliva virgen que alimentaba las lámparas votivas. El buey mudo, Fray Tomás de Aquino, cuya silueta masiva se proyectaba contra el altar como una montaña de fe, se encontraba en las últimas etapas de su vida terrenal, aunque el mundo aún no sabía que su mente, ese motor incansable de la lógica universal, estaba a punto de ser incinerada por un rayo de gloria inefable. Imaginad el sonido del silencio en aquella capilla, el rítmico goteo de la cera fundida sobre los candelabros de hierro, el roce casi imperceptible de la lana basta del hábito de Tomás contra el suelo de piedra fría, y su respiración pausada, profunda, que parecía mover el aire mismo de la estancia. Tomás estaba solo ante un crucifijo de madera de cedro, una pieza antigua donde la figura de Cristo, tallada con una crudeza dolorosa, parecía observar las profundidades del alma del monje. Las sombras en la capilla danzaban bajo la luz vacilante de una única vela, dibujando formas fantasmagóricas en los altos arcos, mientras Tomás, el gigante de roca seca, se hundía en un estado de oración tan abismal que el espacio y el tiempo comenzaron a perder sus fronteras. En ese instante ocurrió lo imposible. El cuerpo masivo de Tomás, aquel hombre que pesaba con la gravedad de la tierra, comenzó a elevarse. Sus pies se separaron del suelo pulido y su figura quedó suspendida en el aire, flotando en una quietud sobrenatural, desafiando las leyes de la naturaleza que él mismo había pasado décadas intentando explicar mediante la razón. El polvo que bailaba en el rayo de luz de la luna parecía quedar estático a su alrededor, mientras la atmósfera de la capilla se cargaba de una electricidad divina. Un calor que no nacía del fuego, sino de la presencia misma del Logos. Fue entonces cuando el silencio fue desgarrado no por un sonido externo, sino por una voz que parecía emanar de las mismas vetas de la madera del crucifijo. No era una voz humana, era un trueno de amor,
una vibración que resonó en los pilares de la iglesia y en los huesos mismos de Tomás. «Bene scripsisti de me, Toma», dijo la voz, una sentencia latina que vibró como un eco eterno. «Has escrito bien de mí, Tomás». La voz del Cristo de madera llenó el orbe de su conciencia, reconociendo el monumento de sabiduría que era la suma, reconociendo cada silogismo, cada definición, cada palabra que el buey mudo había arado en el campo del pensamiento humano. Y luego la pregunta que haría temblar los cimientos de la eternidad. ¿Qué recompensa deseas por tus trabajos, Tomás? Imaginad la magnitud de esa oferta. El creador del universo, el arquitecto de las estrellas y el autor de la vida, ofreciendo cualquier don a un hombre mortal. Tomás podría haber pedido la salud para concluir su obra, el papado para gobernar la iglesia, la inmortalidad literaria o el conocimiento de los misterios más ocultos de la creación. El mundo entero, con sus reinos y sus tesoros, estaba a sus pies, pero Tomás de Aquino, el hombre que había desnudado la lógica de la existencia, ya no era el intelectual de París. Era solo un amante ante su amado. Con la cabeza inclinada, suspendido en el aire, con el aroma del incienso sagrado envolviendo su rostro y la luz de la gracia iluminando sus facciones cansadas, pronunció aquellas palabras que son el corazón de la mística cristiana. Non nisite, Domine. Nada sino tú, Señor. En ese susurro, que se fundió con el eco de la bóveda, Tomás renunció a todo lo que no fuera la posesión directa de la divinidad. Aquella respuesta fue la llave que abrió las compuertas de una visión mística, de una intensidad tan aterradora y magnífica que el lenguaje humano se desintegró en su presencia. En ese preciso momento, el velo de la realidad se desgarró por completo. Tomás no vio simplemente una imagen o una idea, fue absorbido por la incandescencia pura de la esencia divina. Vio la Trinidad no como un concepto teológico, sino como un incendio de amor infinito. Vio la creación entera como una gota de rocío ante el sol de la divinidad. Comprendió en un pestañeo eterno el orden de los ángeles, el destino de las almas y la armonía inefable de la gracia. Fue una luz tan blanca que era negra, una plenitud tan vasta que era un vacío absoluto para los sentidos. Imaginad el choque térmico y espiritual en el alma de Tomás. Toda su teología, sus millones de palabras, su lógica aristotélica, sus distinciones sutiles sobre el ser y la esencia, todo lo que él había construido con tanto sudor y vigilia, se le reveló de repente como una máscara de paja. Al descender de su éxtasis y volver a tocar la piedra fría del suelo de Nápoles, el mundo ya no olía igual. El pan, la tinta, el pergamino, el aire del mar. Todo le parecía insípido. El peso de su cuerpo le resultaba una carga insoportable, tras haber experimentado la ligereza de la gloria. Su fiel secretario, Reginaldo de Piperno, al encontrarle poco después, vio en su maestro una transformación que le heló la sangre. Tomás estaba pálido, con los ojos fijos en una distancia que no pertenecía a este mapa, y sus manos, aquellas que nunca habían dejado de escribir, estaban inmóviles sobre el escritorio. Cuando Reginaldo le instó a continuar el dictado de la suma, que se encontraba en el Tratado sobre la Penitencia, Tomás simplemente dejó caer la pluma. El sonido del cádamo golpeando el suelo fue el fin de una era. «No puedo escribir más, Reginaldo», dijo con una voz que parecía venir de otra dimensión, «porque todo lo que he escrito me parece ahora como paja en comparación con lo que he visto». Sentid el peso de ese silencio. El buey mudo había bramado, y su bramido final fue la renuncia al lenguaje. La paja es seca, es ligera, es lo que queda después de que el grano ha sido extraído, es el residuo que se quema en el campo. Tomás, el mayor genio de la historia eclesiástica, estaba declarando que su obra maestra, la que estudiaría la Iglesia por milenios, era solo el residuo externo de una realidad que no se puede atrapar con la tinta. El aroma en la celda era ahora de una paz sepulcral, un olor a fin de ciclo. Cada estantería cargada de libros, cada nota al margen, cada esquema teológico se convirtió en ese instante en un recordatorio de la limitación humana. Lo que vio Tomás en aquel éxtasis de Nápoles fue la verdad cara a cara. Una verdad que no necesita silogismos porque es presencia. La visión fue tan total que su mente quedó sellada.
El hombre que había armonizado la razón con la revelación comprendió que la razón es el muelle desde el cual se salta al océano, pero no es el océano mismo. El éxtasis no le dejó simplemente mudo, le dejó herido de amor. Sus últimos meses de vida fueron una marcha lenta hacia el encuentro definitivo. Vedlo caminar por el claustro de San Domenico, con el sol de Nápoles calentando su hábito blanco, pero su mente habitando ya en las regiones de la luz increada. El sonido de los cánticos de los monjes le recordaba la música de las esferas celestiales que había escuchado en su visión. El sabor del pan en el refectorio le recordaba la Eucaristía eterna. Cada sombra en la pared era para él un signo de la luz que no proyecta sombras. Su visión mística había transformado el universo entero en una transparencia de Dios. El secreto que rara vez se discute en los seminarios es que el mayor filósofo terminó siendo el mayor místico, que el hombre de la lógica terminó rindiéndose ante lo inefable. Esta es la cumbre de su vida, el momento en que el buey mudo, tras haberlo explicado todo, comprendió que el misterio es un abismo que solo se puede navegar con el silencio. Siente la textura del pergamino que Tomás ya no quiso tocar. Huele la tinta que se secó en el tintero, escucha el eco de sus palabras. Nada sino tú, Señor, resonando en la penumbra de la capilla. Aquel 6 de diciembre, la Iglesia recibió el regalo más grande. No un libro terminado, sino la lección de que Dios es siempre más grande que cualquier libro. La visión de Nápoles fue la recompensa por su humildad, el premio por haber preferido la verdad a su propia gloria. Ved a Tomás, masivo y sereno, levantarse del escritorio por última vez. Sus ojos aún reflejan el incendio místico. La paja está lista para ser consumida por el fuego del cielo. Quédate en este misterio, suscríbete a este relato épico, porque lo que sigue es la travesía final de un hombre que, habiendo visto el sol, ya no pudo tolerar la luz de las velas. La historia de Tomás de Aquino alcanza aquí su cenit, recordándonos que al final del camino de la inteligencia nos espera el abrazo del misterio, donde las palabras sobran y solo el amor permanece. El buey mudo ha bramado su silencio, y ese silencio es la música de Dios. La atmósfera en Nápoles tras aquel evento era eléctrica, aunque solo unos pocos conocían la profundidad de lo ocurrido. Reginaldo observaba a su maestro con una mezcla de terror y adoración. Tomás, antes siempre dispuesto a la disputa académica, a la defensa de la fe, ahora parecía un niño asombrado que ha visto el motor del universo. Las sombras en su celda parecían más densas, el frío más intenso, pero él no se inmutaba. Cada detalle de su entorno, la jarra de agua, el banco de madera ruda, el crucifijo, brillaba para él con una luz interior que nadie más percibía. La paja no era un desprecio a su esfuerzo, sino una declaración de la gloria de Dios. Imaginad la mente de Tomás procesando la vastedad de lo absoluto mientras sus manos, grandes y pesadas, descansaban sobre sus rodillas. El aroma del invierno napolitano, con su olor a madera quemada y a mar, se filtraba por la ventana, pero Tomás ya estaba respirando el aire del paraíso. Este es el momento en que la teología se convierte en adoración, en que el genio se convierte en santo. No te pierdas el final de esta jornada épica, pues el buey mudo se prepara para su último viaje, llevando consigo un secreto que solo el cielo puede contener por completo. La suma quedó incompleta en el pergamino, pero terminada en su corazón, escrita con el fuego de una visión que ningún hombre podrá jamás describir. Siente el silencio, huele la paja, ve la luz. Tomás de Aquino ha llegado a casa antes de partir. Model 4:11 de la tarde. El invierno de 1274 se desataba con una crudeza que helaba la sangre cuando Fray Tomás de Aquino emprendió su último viaje. Convocado por el Papa Gregorio X al Concilio de Lyon para intentar sanar el cisma con la Iglesia de Oriente, el buey mudo obedeció con la sumisión de siempre, a pesar de que su cuerpo masivo, castigado por años de vigilias ininterrumpidas, ayunos implacables y la reciente y abrumadora visión mística de Nápoles, era ya una cáscara frágil a punto de romperse. El camino hacia el norte era tortuoso, y el sonido sordo de los cascos de las mulas contra el barro congelado marcaba el rítmico compás de una marcha hacia la eternidad. El viento frío cortaba su rostro,
pero la mente de Tomás habitaba ya en las moradas de la luz inefable. Tras un accidente en el camino, al chocar contra un árbol caído que agravó su debilidad, Tomás comprendió que no llegaría a su destino terrenal. Con sus últimas fuerzas pidió ser llevado a la abadía cisterciense de Fossanova, cerca de Priverno. Imaginad la textura áspera de la lana de su hábito impregnada de humedad, el olor a tierra mojada y musgo que rodeaba la entrada del monasterio, y el silencio expectante de los monjes que, asombrados, recibieron al teólogo más grande de la cristiandad no como un huésped de honor, sino como un moribundo buscando el umbral de su verdadero hogar. Las paredes de piedra de la celda en Fossanova, donde lo acostaron en un lecho humilde, exhalaban un frío secular, pero la atmósfera en la habitación pronto se transformó, cargándose de una solemnidad densa y palpable. Tomás, postrado, con la respiración entrecortada y la fiebre consumiendo su cuerpo terrenal, irradiaba una paz que silenciaba a los presentes. El olor a hierbas medicinales preparadas por los cistercienses se mezclaba con el aroma a cera de vela fundida y el inconfundible perfume de la santidad cercana. A pesar de su extrema debilidad, cuando los monjes le pidieron una última enseñanza, el genio que había llamado paja a su obra maestra no les recitó complejos silogismos aristotélicos. Con la dulzura de un niño y la profundidad de un profeta, expuso un breve comentario sobre el Cantar de los Cantares, el poema bíblico del amor esponsal. Ved el contraste. El arquitecto de la lógica occidental cerrando su vida terrenal no con una demostración del intelecto, sino con una declaración del amor. El sonido de su voz debilitada, rasgando el silencio sepulcral de la celda, era como el eco de una campana tañendo en un valle remoto, anunciando que la jornada de la inteligencia había concluido para dar paso a la fiesta de la unión mística. El 7 de marzo de 1274, al despuntar el alba, el final se acercó. La luz cenicienta del amanecer se filtraba por la estrecha ventana, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de piedra. Cuando el abad entró portando el viático, la Eucaristía, el gigante moribundo reunió fuerzas que nadie sabía de dónde procedían, y ayudado por los monjes, se arrastró de su lecho para arrodillarse en el suelo frío. Las lágrimas surcaban su rostro pálido y cansado. El olor a incienso litúrgico saturó el aire de la pequeña habitación. Mirando la hostia consagrada, Tomás pronunció sus últimas y estremecedoras palabras, un compendio de toda su vida y obra. Te recibo a ti, precio de mi redención, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he estudiado, he velado y me he fatigado. A ti te he predicado y te he enseñado. Nunca dije nada contra ti, y si algo he enseñado mal sobre este sacramento o sobre otro, lo someto al juicio de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia dejo ahora esta vida. Con esa sumisión absoluta tragó el pan que tanto había intentado comprender con la mente, sabiendo que ahora estaba a punto de abrazarlo con el alma. Poco después, a la edad de 49 años, el buey mudo dio su último suspiro, y el silencio que siguió no fue de ausencia, sino de una presencia abrumadora. El genio que había dejado la suma teología inconclusa acababa de cruzar el umbral hacia el misterio que no puede ser escrito en pergamino. El impacto de su muerte resonó como un sismo silencioso a través de las universidades y cortes de Europa. Sin embargo, su verdadero legado apenas comenzaba. Años después, la Iglesia lo canonizaría y lo reconocería con el título supremo de Doctor Angélico, no solo por la pureza cristalina de su pensamiento, que estructuró los cimientos filosóficos de la civilización occidental, sino por la integridad virginal de su vida. Pero el sello definitivo de su santidad, el evento que sobrepasa la grandeza de sus libros, ocurrió casi un siglo más tarde, en 1369, cuando sus restos fueron exhumados en Fossanova para ser trasladados a Toulouse por orden del Papa Urbano V. Imaginad el sonido metálico de las herramientas abriendo la pesada losa de piedra de su tumba, la expectación contenida de los monjes y prelados que rodeaban el sepulcro. Al romperse el sello, el lugar del hedor de la muerte, de la podredumbre esperada en un cadáver que llevaba décadas enterrado, una explosión de fragancia inundó el aire. Un perfume penetrante, dulce y avasallador, como si 1000 rosas hubieran florecido instantáneamente en la oscuridad del sarcófago, se derramó por las naves de la iglesia. El aroma a rosas no era solo físico,
era un éxtasis olfativo, el olor de santidad, que atestiguaba que la pureza del buey mudo había vencido a la corrupción del sepulcro. Al retirar la tapa de madera, la visión dejó mudos a los presentes. El cuerpo del gigante, el hombre que había arado el campo de la teología con su pluma incansable, no era polvo. Permanecía incorrupto, desafiando las leyes de la biología de la misma manera que su intelecto había desafiado los límites de la filosofía. La piel estaba tensa, el rostro sereno, con la misma expresión de asombro y paz que debía haber tenido en el momento de la visión de Nápoles. El olor a flores celestiales continuaba emanando del cuerpo de Tomás, un testimonio tangible de que la castidad que le fue conferida en la torre de roca seca, cuando los ángeles le ciñeron el cordón tras vencer la tentación del tizón, no era una metáfora, sino una realidad que había transfigurado su carne. Aquel perfume floral, mezclado con el asombro silencioso de los espectadores y el tacto frío del mármol de la tumba, selló la leyenda del doctor angélico. El cuerpo incorrupto y el aroma a rosas eran el mensaje de Dios. La verdadera sabiduría no corrompe, sino que preserva. La verdadera teología no es paja, sino el preámbulo a la resurrección. El legado de Santo Tomás de Aquino no se mide por tanto únicamente por el peso de sus folios ni por los debates de la escolástica. Su herencia es el secreto místico de su silencio final, un mensaje más vital y revolucionario hoy que nunca. En un mundo ahogado por el ruido, por la arrogancia intelectual y por la creencia de que la ciencia empírica o la razón pueden agotar el misterio de la existencia, el buey mudo nos enseña la humildad extrema. Su obra inacabada, la Summa Theologiae con sus millones de palabras, quedó suspendida en el aire, como una catedral gótica a la que le falta el techo, abierta directamente al cielo. Tomás dejó la Suma incompleta porque comprendió que el destino del ser humano no es agotar a Dios con definiciones, sino dejarse agotar por Él en la adoración. El verdadero conocimiento de Dios, nos dice su silencio, no comienza en las estanterías polvorientas de una biblioteca, entre el olor a cuero de los libros y el sonido rasposo de las páginas. Comienza en el punto exacto donde la razón, tras haber escalado su montaña más alta, se queda sin aliento, enmudece y se arroja al abismo del amor infinito. Siente la textura de esa paja de la que hablaba Tomás, visualiza el fuego divino quemándola, huele el aroma de rosas que desafió a la muerte. El doctor angélico nos susurra desde la eternidad que todos nuestros logros, todas nuestras certezas intelectuales, todo nuestro orgullo humano, son meramente paja preparatoria para el fuego del espíritu. La paja no carece de valor. Su propósito es encender la llama. Así fue la teología de Tomás, la paja necesaria para encender el incendio del amor divino en su alma y en las almas de millones de creyentes. Hoy, mientras los estudiosos siguen analizando sus argumentos sobre las 5 vías de la existencia de Dios o la naturaleza del alma, el espíritu de Tomás descansa en esa visión que no se puede escribir, en esa recompensa que pidió ante el Cristo parlante. Nada sino tú, Señor. Su tumba incorrupta y su silencio sagrado son el epílogo perfecto de una vida que se consumió en la búsqueda de la verdad. Al final del viaje, la inmensa figura del buey mudo desaparece en la luz que le cegó en Nápoles. Deja atrás un rastro de pergaminos inconclusos y un perfume de rosas que sigue desafiando al racionalismo árido. La vida de Tomás de Aquino es una epopeya que nos obliga a arrodillarnos ante el misterio, a reconocer que la mente humana, por brillante que sea, es solo un instrumento afinado para tocar una melodía que pertenece al cielo. Cada vez que sientas el peso de la incertidumbre, cada vez que la razón te parezca insuficiente para explicar el dolor o el amor, recuerda la celda de Nápoles y el lecho de Fosanova. Recuerda al hombre que tuvo la sabiduría de guardar silencio cuando Dios empezó a hablar. Suscríbete y lleva contigo este secreto. La paja debe quemarse para que brille la luz, y el silencio de un alma enamorada es el único argumento que la muerte no puede refutar.